Bueno, jovencitos, vamos a iniciar la segunda parte, ¿no? El segundo módulo. Hemos visto signos vitales y toda la trascendencia que ella significa y se porta, lo que les va a servir para vigilar, monitorizar al enfermo. Hoy recién entramos en el contexto propiamente dicho de la materia, desde definición de la fisiopatología. Primero informarles que el libro de fisiopatología integrada, que eran 3 tomos, lo he vuelto un solo tomo. Me entregan la próxima semana para facilitarles. Valía cada tomo 80, 8 por 3, 24, 240. Pero yo he hecho que entre en un solo tomo para facilitarles a ustedes y lo voy a vender en 160 bolivianos para que tengan opción de tener todo el tratado. Y el de farmacología ya este viernes ya me entregan. Entonces el próximo lunes yo ya voy a estar dispensando a ustedes farmacología, ¿sí? Por sé que llevan farmacología, obviamente con otro docente, que es la doctora Quevedo, ¿no? El doctor Torres, ¿no? Sí, ya el mismo lunes, es la misma bibliografía, el mismo libro. Bueno, empezaremos con fisiopatología, definición. Al final es la alteración de la fisiología. Eso es lo que dice la mayoría de los libros. Estudia la disfunción de los órganos, aparatos y sistemas. ¿Sí? Hay que arreglar eso. ¿Quién no lo siente? He apretado el botón que no debía. Eso es. Entonces, ¿qué estudia la fisiopatología? Sí, los síntomas, ¿no? La ilustración con la función de la fisiología, expresadas o manifestadas en forma de síntomas. Eso es lo que... Ahí tienes. ¿Quién lo expresa en forma de síntomas? ¿Quién lo estudia esto? La semiología. ¿Sí? Hola. Y lo hago más fácil, ¿no? La fisiopatología, nosotros vamos a estudiar por qué acontece un trastorno, cómo, cuándo, dónde y cómo hay que revertir. Desde temprano yo les voy a indicar cómo puede revertir un trastorno funcional. ¿Qué quiere decir revertir? Hola. Tratar, pues, orientación terapéutica. Eso es la orientación terapéutica. Mecanismos de las enfermedades. Aquí les puedo decir que hay varios mecanismos por los cuales se produce enfermedad. Te diré que las enfermedades que ustedes van a estudiar de aquí han tenido un origen, sí, de cierta forma o de distinta forma. Y lo que la fisiopatología estudia es cómo se ha producido esa enfermedad, cómo se manifiesta, con qué signos y cómo lo puedes curar. A ver, antes de las enfermedades, sí, aquí en esta patología funcional se ha descubierto que no había trastorno orgánico, pero había trastorno de la función, por ejemplo, un hipertiroidismo, que es aumento de la función tiroidea. ¿Y qué provoca ese hipertiroidismo? ¿Qué es el hipertiroidismo? Es una enfermedad, hasta que no se hace indicar. Otros han encontrado que hay un trastorno siempre orgánico. Puede ser una doctrina molecular, puede ser que falta, sí, que la válvula cardíaca está muy estrecha, eso ya puede provocar una estenosis, ¿no? Valvular. Pero esto ya está explicando cómo hace que falle un órgano. O doctrina etiológica, que es más fácil. Desde Pasteur, Koch, han descubierto, ¿no?, que las enfermedades se dan por microorganismos, bacterias, virus, parásitos, protozoos, Después sería el próximo módulo vamos a estudiar
ha descubierto que las enfermedades se producen por estrés. ¿Qué es estrés? Tensión. Lo vamos a estudiar. Hay otras patologías psicosomáticas. Eso es con el sexópata o el sexólogo Freud, Sigmund Freud, ¿no? Que pensaba que todo trastorno o enfermedad era secundario a la frustración sexual. Otra patología totalitaria, de todo un poco, que se acontece de todo un poco para que haya enfermedad. Otras patologías de funciones de transporte. Aquí ya también algunos han descubierto que hay algunas albúminas que disminuyen, por ejemplo, una hiperalbuminemia que sirve como medio de transporte de algunas enzimas, puede provocar enfermedad. Otro, que la enfermedad ya no está a nivel de la célula, está a nivel de la molécula que compone la célula. A eso lo llaman patología molecular. Otro que ya también que la enfermedad aparece en la sección arquitectónica de un tejido, eso se altera y provoca enfermedad. Otros, como tú ya sabes, han visto y han oído, ¿no? que multitud de enfermedades se deben a trastornos inmunológicos. Entonces ahí vamos a estudiar multitud. Otros, predisposición genética. Otros que ya nacen predispuestos a la enfermedad. La enfermedad ya se genéticamente transmitida. Hay familias que conozco que su abuelo o el nieto son asmáticos, pero sí es herencia genética. Y patología ecológica. Ahora estamos en eso, de que por ejemplo hay multitud de enfermedades que ha provocado el médico. Al utilizar antibióticos muy potentes, ha provocado resistencia o ha dado medicamentos muy potentes que lo han enfermado al paciente. O el excesivo calentamiento del globo terráqueo ha provocado enfermedades. Mira cómo estoy balanzado. Alteraciones de la normalidad. Obviamente, para que haya enfermedad, para que haya primero normalidad, todos los órganos, aparatos y sistemas tienen que estar funcionando bien, no tienen que faltar, entonces va a estar normal. Pero sin embargo, hay sujetos que sí nacen ya con una serie de trastornos. Por ejemplo, hay amigos que nacen sin una oreja, chulos, pero no se enferman, si un poco les afecta psicológicamente. O hay algunos que nacen con anormalidades congénitas, una estenosis de la válvula bronchial, congénita o adquirida, o secuelas a veces, porque has tenido una quemadura que ha dejado cicatrices en tu piel, o has tenido una pancreatitis, tu páncreas ya no funciona bien. Todo eso va a provocar enfermedad. Hay formas generales de la enfermedad. A ver, alguien que me lo siga esto. Yo creo que sí. Eso es. Gracias a mí. La enfermedad a veces se expresa gravísima, que el individuo está enfermo, porque es una lesión orgánica. Por ejemplo, si yo estoy cojeo, es porque tal vez mi pata está más corta que la otra debido a que he tenido un accidente, qué sé yo. O hay un trastorno funcional. O por X o Z razón mi tiroides está funcionando muy poco y voy a tener hipotiroidismo. Eso ya es enfermedad. O un trastorno fisiopatológico como el que te he mostrado de la tiroides. O afección local. Si tengo una úlcera, por ejemplo, en el estómago, eso ya me va a provocar un trastorno digestivo.
o afección general, si tengo fiebre, me va a provocar, ¿no?, enfermedad. Todas esas cosas vamos a estudiar este año en esta materia. Ahora, ¿qué factor se hace que más fácilmente unas personas se enfermen que otras? Obviamente predisposición genética, ¿no? Hay gente más fuerte que otra, está predispuesta. Hay gente que le miras y ya se enferma. Hay, por ejemplo, susceptibilidad orgánica. Hay gente que su hígado lo tiene dañado ya. Se han fijado en la vida real. Hay individuos que toman una botella de whisky y no les pasa nada. Ellos con el olor ya están en coma hepático, coma etílico. Tienen dañado el hígado. O a veces hay gente que fuma, bebe, se enferma, pues tarde o temprano, conduce no saludables. Y personalidad y actitud hacia la vida. A veces hay gente que su situación económica se quiere quitar continuamente y eso se vuelve un objetivo porque tiene que mantener a su familia. Entonces eso les refuerza sus defensas y mira, tienen una actitud positiva hacia la vida para que no se enferme. Mientras hay otros que su mujer le pone cuernos, que se debe dinero a medio mundo, ya ni quiere vivir. Todo también depende de la actitud que tienes hacia la vida. La importancia de la fisiopatología, ¿qué te puedo decir? Si no sabes fisiopatología, no sabes medicina, al orden del orden. ¿Qué es la fisiopatología? Se coge el trastorno, el mecanismo por el cual se ha provocado la enfermedad. Es importante saber qué está provocando la enfermedad para que puedas detener. Ayuda a comprender que las disarticulaciones son disfuncionales y estructurales. En toda tu vida, tú cuando haces anamnesis, son las preguntas que haces al paciente para saber de qué está enfermo. Tú poco a poco te vas a ir a dar cuenta que ese individuo se va a enfermar tarde o temprano porque tiene conductas insalubres, o porque está bebiendo mucho, se va a enfermar de su hígado, está fumando, de sus pulmones, qué sé yo, ¿no? Con la anamnesis te das cuenta, sí, que va a tener un individuo una actitud fácil para enfermarse. No va a tener una, si fuma mucho, no va a tener una adecuada función respiratoria, se va a alterar sus bronquios. Y hasta puede hacerse un cáncer de pulmón, mira. Todo eso te ayuda a la fisiopatología. Te estoy dando ejemplos. Es un puente entre la clínica y la cirugía. Te ayuda a comprender las enfermedades fisiológicas, orgánicas y las quirúrgicas. ¿Cuáles son las quirúrgicas? Las que requieren solución con cirugía. Gracias a la fisiopatología tú vas a poder establecer dónde ha nacido el problema. Si por ejemplo tiene fiebre, tos, y no puedes respirar y le duele el tórax, lo más probable es que tenga una neumonía. Te lo va a pedir esa radiografía, la va a auscultar, y seguro si tiene una neumonía es por una bacteria. Y entonces, mira cómo es importante que yo estudie desde bacteriología, parasitología, radiología, semiología, mira, todo eso estudia la fisiopatología. Y si ya sé que tiene, entonces ya eso me va a orientar a esto, a orientar, a prevenir y a darle tratamiento. Esa es la importancia de la fisiopatología. Como te habrás dado cuenta, estoy avanzando rápido, son aspectos generales muy simplistas
el tema hoy que estoy viendo. Muy bien, en su libro, esto ya es otro volumen. Vamos a estudiar las alteraciones en nuestro organismo desde lo más primitivo, o sea, desde la alteración que acontece en nuestras células. Después vamos a ver la alteración en los órganos. Ahí vamos a ver primero alteraciones celulares, que ahorita voy a estudiar con ustedes. Después vamos a ver qué componen a los órganos, las células. Entonces vamos a ver la alteración de los órganos, del hígado, del corazón, del pulmón, del riñón. Y lo vamos a estudiar esas alteraciones en el pulmón, por ejemplo, en neumología, fisiopatología del pulmón. O vamos a ver alteraciones del hígado, vamos a ver en fisiopatología digestiva. Vamos a ver. Empezaremos entonces el estudio de la fisiopatología, de lo más simple, de lo más inicial, cómo empieza una enfermedad, obviamente alterándose sus células. Por eso ahí he puesto alteraciones celulares. Tú has llevado en fisiología las células, sus componentes, su membrana, su citoplasma, ¿no? Ahí tienen su estructura, su ADN, etcétera, etcétera, su aparato de Golgi, todo lo que sabes, pues, hasta en colegio te han enseñado eso. Pero las células a veces se alteran y ahí empieza la enfermedad. ¿Sí? Por eso le he puesto alteraciones en los procesos celulares normales. Las células se alteran, se enferman. Primero se adapta y después la célula se muere. A veces se adapta tratando de salvar y que salva, pero a veces la lesión persistentemente continua enferma a la célula y la mata a la célula. Y si mata a la célula, y si son muchas células, va a matar al órgano, va a matar al individuo. ¿Qué alteración celular se tiene? Una vez las células tienen que adaptarse, porque el organismo fabrica a veces muchos componentes estructurales, ¿sí?, dentro de las células. A veces, por ejemplo, tenemos mucha agua por X o Z razón, entonces las células se hinchan, a eso se llama edema celular. O a veces se acumula una serie de sustancias dentro de nuestras células, calcio, fósforo, ya vamos a ver. O a veces nuestras células se atrofian, o a veces se hipertrofian, o a veces aumenta su número, hiperplasia, etc. En el tamaño o número de células. Y a veces cambia siempre la estructura de la célula. Todos estos fenómenos los vamos a estudiar. Tarde o temprano las adaptaciones o cambios celulares de enfermo. Y los vamos a ver. Empezaremos con concentración aumentada de los constituyentes celulares. ¿Cuáles son esos? Obviamente sí, ¿qué sustancias son las que se acumulan dentro de las células y provocan enfermedad? Te voy a decir cuáles. Hay agentes físicos, puede ser por el trauma, que lesiona la membrana celular y se entra agua, va a provocar edema, o puede ser por el calor, o puede ser una irradiación eléctrica, o puede ser agentes químicos como los medicamentos se pueden acumular dentro de las células, venenos, tóxicos, o pueden acumularse dentro de las células virus, son incelulares, ¿no? Bacterias, parásitos, protozoos, etc. O las células de que viven de oxígeno. Pero puede que no le llegue adecuada cantidad de oxígeno a la célula, entonces se llama hipoxemia celular o hipoxia. Y eso va a provocar que alteraciones en las células, en el metabolismo de las células, sobre todo en el shock. Ya te voy a mostrar. Hay muchas otras instancias en las que se va a probar
provocar estímulos que pueden causar lesión de las células, defectos genéticos. Por ahí, mi padre, mi abuelo tenía un trastorno genético y heredado, y me hace, sí, independible ante problemas de piel. Por ahí tengo problemas de piel heredados de mi familia, como trastorno genético. O la diabetes, pues es hereditaria, ¿no? La tipo 1. O hay desbalance nutricionales, o por ejemplo, soy pobre, sujeto a problemas socioeconómicos, como mal, ¿no? Va a ser de malnutrición o desnutrición, y eso me va a provocar alteraciones celulares, me va a provocar enfermedad. O como mucho, yo también, pues soy rico, que eso va a provocar acumulación de grasa en las células. Eso me va a enfermar. Mira, por un lado, por lo otro, siempre es bueno la proporcionalidad. O reacciones multi-inmunológicas. Ahora están de moda en todo el mundo. Una serie de enfermedades que están descubriendo que se deben a una alteración del aparato inmunológico que tenemos. Y está provocando alteración en nuestras células. ¿Sí? Pueden causar lesión celular. Y si causan lesión celular, van a provocar lesión orgánica, enfermedades. Es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo podemos revertir? Ese es el ideal, ¿no? Revertir. Primero encontrar la causa, revertir. Y tercero, curar. Ese es el ideal. A ver, los cambios intra o extracelulares resultantes de adaptación celular son estos. Mira, las células a veces se hinchan por exceso de agua, o a veces acumulan grasa, te he dicho, lípidos en la obesidad, o a veces en las células se acumulan una serie de sustancias que pueden lesionar las células, pigmentos, calcio, etc. Vamos a ir por el edema del célula. Sí, ¿qué es edema celular? Es aumento del líquido dentro de la célula, del agua. Eso se llama edema celular. ¿Sí? Hay acumulaciones celulares dentro de las células, se pueden acumular, mira, una serie de sustancias. ¿Cuáles son? Carbón, sílice. Por ejemplo, en las minas se acumula sílice. En los mineros, dentro de los neumocitos, ¿qué se llama eso? Silicosis. Si es un neumocito no va a provocar nada, pero si son millones, va a provocarse una enfermedad llamada mal de mina, silicosis, y a veces lo predispone a enfermar más del pasivo de silicotuberculosis, o metales a veces se acumulan dentro de las células, ¿sí? O sustancias endógenas, por ejemplo, grasa que se acumula dentro de las células son los obesos, depósitos de glucógeno, de calcio, pigmentos, mira, tantas cosas acumulan. Empezaremos por la acumulación de algo que se llama edema. Mira, intra y excelulares, vamos a ver, que pueden acumularse dentro de las células, ¿sí? Agua, pero debido a que se puede lesionar la membrana celular. Tú sabes que la célula es completamente lesionable, no diré frágil, pero se puede lesionar cuando no recibe adecuada cantidad de oxígeno y de sangre, porque la célula, eso nos han enseñado en el colegio, la célula de qué vive, de material energético y de oxígeno. Nuestro metabolismo es aeróbico, sí, aeróbico. Pero a veces, ¿y quién le lleva el oxígeno a la célula? La sangre. Aparte la sangre le lleva azúcar o no lleva azúcar. Tenemos azúcar en la sangre o no. Y ya en las células trae para sacar energía. Si quieres gasolina,
si es un motor. Pero me está haciendo entender. A veces unas células por cierto motivo, X o Z motivo, no reciben la adecuada cantidad de flujo sanguíneo. Por ejemplo, un sujeto que está con presión baja, que se llama hipotensión arterial, o que está con shock. Ahora ya estás entendiendo que es shock. Es una catástrofe, una disminución abrupta, brusca, intempestiva de la presión arterial. ¿Qué lleva la sangre? Lleva oxígeno y azúcar. ¿A dónde? A la célula. Hasta el bebé, ¿no? Pero lleva con una cierta fuerza. ¿Qué se llama esa fuerza? Presión. Es presión arterial, ¿no es cierto? Llevas con cierta presión, pero si disminuye la presión, no llega a adecuada cantidad de oxígeno y adecuada cantidad de azúcar a la célula. No llega oxígeno. ¿Qué hace la célula? Eso se llama hipoxia celular. Entonces le entra poquito oxígeno. ¡Ay, carajo! La célula sufre. No está llegando a adecuada cantidad de azúcar y adecuada cantidad de oxígeno. Escucha, entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a tener incapacidad, ¿no?, para sintetizar ADN, que es adenosín-trifosfato. Sí. Entonces se está lesionando la membrana celular. Sí. Si se está lesionando la membrana celular, la membrana de la célula va a quedar agujero o un hueco se va a provocar y se va a entrar agua del espacio extracelular al intracelular. Entonces se va a entrar porque no hay adecuada, la membrana celular no está sanita, no está indemne. Se ha lesionado debido a la falta de oxígeno, debido a la hipocelular. Entonces se va a entrar agua. Dentro de la célula está edema celular. Mira. Y cuando hay edema celular, obviamente, el órgano que está lesionado por el edema celular verbigrasa en el cerebro. Oye, Dios no quiere. A veces recibes un trauma en la cabeza, ¿no? Y tu cerebro se hincha. ¿Por qué se hincha? Porque a veces has hecho muchas horas has estado con hipotensión, o has tenido hemorragia, o has tenido un trauma. Tantos estímulos orgánicos lesivos han lesionado tus neuronas, la membrana celular. ¿Y qué ha pasado? Se ha hinchado la neurona. A eso que se llama edema celular. En otras palabras, como es del cerebro, edema cerebral. Ah, carajo, si hay edema cerebral, entra en coma, pues. Mira, esta va a ser coma. Ya estoy hablando. Mira, decir una cosa tan simple como puede provocar coma y muerte. Obviamente, este edema celular es lo que hace el médico, es revertir esa lesión de la membrana celular. Obviamente, el médico deshinchará tu célula, que no esté edematosa, que no esté hinchada. Te puede dar diuréticos o te dará oxígeno, porque ha sido la causa que ha provocado la lesión de tu célula y se haya agujereado la membrana celular y haya sido permisiva para que pase agua del extracelular al intracelular. Tantas cosas podemos sacar y explicar, pero ya estoy indicando que siempre hay formas de, si conocemos qué ha provocado el edema celular, que es la falta de oxígeno, será que tengamos que dar oxígeno, será que tengamos que conseguir una buena presión de oxígeno, una buena presión arterial, que no haya shock. ¿Está bien? Y si está hinchada la célula, lo podemos deshinchar. ¿Cómo? Con diuréticos. Le podemos hacer mear a suelo. ¿Está bien? Ahí tienes. Acumulación lipídica. Mira, hay muchos órganos, aparatos y sistemas que requieren grasa. Eso es normal.
hidratos de carbono, grasa y proteínas, vas a llevar tú que muchas células requieren grasa y manejan grasa y metabolizan la grasa. Una de ellas es el hígado, pues requiere grasa, metaboliza, y ahí sacan triglicéridos, colesterol, ¿sí? Lípidos, etc. Pero también hay sustancias que impiden este metabolismo normal. En el hígado todo el mundo sabe que un tóxico para el hígado tiene que ser el alcohol. No necesito un vasto conocimiento de las causas que pueden provocar enfermedad, pero las hepatotoxinas, ¿cuáles son hepatotoxinas? El alcohol fetílico, desde carnaval ha debido provocar lesión en el hepatocito. Porque el hepatocito se ha lesionado su pared. O por hipoxia, o por tóxico, en este caso el alcohol, ha provocado un metabolismo inadecuado, inapropiado y se ha acumulado grasa dentro de la célula, en este caso del hígado, y ha provocado un hígado graso. Ahora debes entender por qué el hígado graso es una precisosis o un estadio previo a la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Es la fibrosis, es la alteración de la célula hepática. En este caso, el causante ha sido el alcohol. ¿Sí? Mira, y entonces el hígado no va a funcionar bien. Va a tener disminución funcional del órgano afectado. ¿Qué fabrica el órgano afectado? Hidratos de carbono, grasas, proteínas, metaboliza los tóxicos. ¿Sí? Fabrica proteínas, fabrica bilirrubina o no, virus. Todas esas cosas van a fallar. ¿Por qué? Porque se ha alterado el hepatocito debido a una toxina, te estoy mostrando, a la acumulación de una sustancia tóxica exógena en este caso. Cuando digo exógena, proviene de afuera, del alcohol, en este carnavales. Ahí está. Hay otros, la acumulación de glucógeno, por ejemplo. Hay enfermedades por acumulación de glucógeno en mucha gente, genéticamente predispuesta. Por ejemplo, ya sabemos que los diabéticos, la tipo 1, la tipo 2, estudian qué es tipo 1, qué es tipo 2. Un poquito, si quieres leer, por cultura general. ¿Sí? Acumulan glucógeno en sus células, ¿sí? O hay algunas otras enfermedades que ya naces con una serie de trastornos enzimáticos, ¿sí? Deficiencias enzimáticas, que hacen permisiva que se acumule glucógeno, una alteración, ¿no? Se acumula glucógeno en el órgano correspondiente. Y ahí vas a encontrar la explicación a muchas enfermedades del hígado que se llaman hepatopatías, o alteraciones del riñón, nefropatías, o alteraciones del corazón, cardiopatías. Otra, pigmentación, ¿sí? Todo el mundo sabemos que en nuestra piel, en los dermis, tenemos una hormona, la melanina, ¿no? Que hace que nuestra piel esté ciertamente protegida de algunos estímulos nocivos como es la irradiación solar. Obviamente en lugares más expuestos al sol, como en el África y más negros, eso es el verano. Pero en algunas circunstancias orgánicas, por ejemplo, una alteración, ¿sí?, endógena, como es la enfermedad de Addison, ¿sí?, se acumula. U otra, en los viejos, yo tengo un montón, ¿por qué? Por viejo, un montón de mugre de viejo se llama, de lunares así, como mugre, parece que no tuviese lavado.
y son como lunares, ¿no? Que se acumulan, desde ya está envejeciendo, se degeneran las células y se acumulan dentro de tus células térmicas pigmentos que normalmente en un jovencito como son ustedes no hay, pero en algunos por vejez o en otros por alguna enfermedad como el Addison, que sí o sea, ya se llama mugre de viejo, ¿sí? En dermatología vas a estudiar. O se acumula a veces yeso en algunas enfermedades hemolíticas, ¿no? Eso lo vas a estudiar en hematología el próximo año. Calcificación. Si tu mujer te engaña, te sale cuernos, calcio. Sí, te estoy bromeando, pero de todas maneras, el calcio a veces se puede acumular en tejidos blandos, vasos, corazón, riñones, en vasos que provocan la acumulación del calcio acumulado con grasa, la arteriosclerosis. Lo vas a estudiar conmigo. Hay dos bolos, la angioesclerosis, la arteriosclerosis, y las enfermedades derivadas de la acumulación de calcio y grasa en la pared de los vasos de las arterias, venas, capilares, que se llama arteriosclerosis desde este tiempo. Sí, o a veces en trastornos metabólicos del calcio y del fósforo, sí, o a veces una cicatrización excesiva, digamos, me he fracturado mi fémur, el calcio ayuda a que se forme una cicatriz y se una nuevamente, ¿no? Pero a veces hay un reemplazo exuberante y forma un callo, ya es, ¿no? Ya es anormal. Eso ya me provoca una desadaptación o inadaptación celular. ¿Sí? No hay calcificación distrófica. ¿Sí? En algunos órganos se ha visto con el microscopio electrónico agregados proteicos o nucleoproteínas virales que se acumulan, sobre todo se ha encontrado en los túbulos componentes proximales, distales, en algunas células renales se acumulan agregados de inmunoglobulinas, se llama infiltración hialina. Esto lo ve el patólogo, él les va a explicar